La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Muy buenos días o buenas noches, amigos de Operaire, depende en qué parte del mundo estén. Este es nuestro programa número 705. Así que compartimos este programa, como siempre, con el conductor acá, Guillermo Scholandman, y espero que hoy se entusiasmen porque tenemos un programa dedicado a una especie en extinción y que de pronto renace y toma una fuerza impresionante, que son los castrati y los contratenores. Así que vamos a escuchar también cosas de castrados y cosas de contratenores. Es una historia muy interesante, ¿no es cierto, Willy? Una historia interesante, buenas noches a todos. Primero, para que no seamos dos solamente y participen ustedes, recuerden que los teléfonos para comunicarse son 4383-9773 y 4383-9774, pero el tema de los castrati, además de ser interesante musicalmente, es interesante en cuanto a su historia, porque nace como una necesidad frente a la prohibición de que las mujeres cantasen en los coros de las iglesias. Así es. Y comienza en el siglo VII, pero después el Papa Pablo IV, en el siglo XVI, prohíbe que el género femenino actúe en la Basílica de San Pedro, y después, alrededor de 1650, el Papa Inocencio XI directamente prohibió que se le enseñase canto y música a las mujeres. Qué grande, ¿eh? Mirá las cosas que nos hubiéramos perdido si eso seguía vigente. Una locura total. De todas formas, mientras estuvo vigente, tuvimos cerca de 4.000 castrados por año. Por año. Sobre todo entre las clases más pobres, tratando de esa forma poder acceder. Sí. Cuando detectaban alguna voz que aparentemente tenía futuro, entonces, bueno, ahí lo sometían a la operación de castración y evitaban de que con la muda de la voz, con el progreso de los años, perdiera esa voz celestial angelical de los chicos. La voz tenía cierta madurez también, pero no llegaba jamás a transformarse en la voz de un hombre, porque el cambio hormonal no se producía. Lo interesante es que era un delito. O sea, la castración de los chicos seguía siendo un delito, entonces se argumentaban que eran por razones de salud que había necesidad de castrarlos. Sí. Y era entre los 6 y los 8 años que... Esa era la edad ideal, porque más tarde aparentemente no se lograba tanto el efecto deseado, y cuando excedían los 10 años, ya la castración tenía efectos parciales. Es decir, ellos seguían teniendo erecciones, por supuesto que no tenían ninguna sensibilidad ni ninguna motivación, pero la erección la seguían teniendo. En cambio, cuando eran de chicos, entre los 6 y 8 años, ya eso se perdía definitivamente. Bueno, ¿y tenemos algo para escuchar de los castrati? Sí, tenemos, en realidad, tenemos una grabación de el último de los castrados, que la vamos a pasar porque falleció en 1824, así que llegó a grabar en los famosos cilindros de pasta y se conserva hasta el día de hoy una grabación hecha por un castrati de un Ave María cantado por él. Pero vamos a arrancar con la especie que lo sigue, que es los contratenores. ¿Qué pasa con los contratenores? Con los contratenores lo que pasa es que en realidad aparentemente, en vez de usar todas las cuerdas vocales, tienen una técnica a través de la cual usan la mitad de las cuerdas vocales. Algunos naturalmente tienen la voz y otros con un trabajo muy profundo que se realiza generalmente en Inglaterra, perfeccionan las técnicas para cantar con la mitad de las cuerdas vocales o para poder llegar
a las voces en la forma en que llegan a través de un estudio tremendamente profundo. Vamos a nuestro próximo separador y seguimos conversando un cachito. Ahora en Operaire, charlas de café. Bueno, el primero que vamos a escuchar es un contratenor que se llama Andreas Schörling y que nos va a interpretar una cosa maravillosa. Como ustedes saben, donde mayor auge tenían los contratenores, que llegaron a ser el equivalente de las grandes estrellas de cine, los que realmente triunfaban, porque muchos se quedaban por el camino, realmente lograban cosas maravillosas. Y los contratenores son la especie siguiente, es decir, ya no son gente que ha sufrido la castración, sino que como lograban las voces mediante estas técnicas que les venía contando. Vamos a escuchar entonces a Andrea Schörling. Esto es, si no me confundo, Vivaldi. Operaire, gente que hace ópera hablando de ópera. Bien, la voz de los contratenores se asimila mucho a ciertas voces, no tanto de soprano tal vez, sino más a algunas mezzosopranos. Lo que escuchamos fue una exquisitez, habrán notado la suavidad y la dulzura con que lleva adelante la interpretación. Sí, de todas formas, siguiendo con las cuestiones históricas que tuvieron que ver con los castrati, me sorprendió ver que Napoleón fue quien, cuando invadió Nápoles, impuso la mayor cantidad de restricciones porque era
Ahí comenzaron las primeras bases de la prohibición, porque era el lugar de donde salían la mayor cantidad de castrati. Y fue a lo largo del siglo XVIII que volvieron a actuar las mujeres en los escenarios y el Papa León XIII prohibió la actuación de los castrati en actos religiosos. Pero la castración infantil voluntaria para fines artísticos recién fue erradicada en 1870, o sea, prácticamente en el año 1900. No, lo que estábamos diciendo que el último de los castrati falleció en 1924. 1924, Alejandro Morresi, a quien vamos a escuchar un poco más adelante. Pero mientras tanto vamos a seguir con otro, que es Néstor Mason, también contratenor. Grandes figuras que hacen ópera. Es aquí donde puede escucharlos. Bueno, la verdad que escuchar Nessun Dorma de esta forma es una rareza, no tiene nada que ver con el personaje, pero bueno, vale la pena escuchar la variante, ¿no es cierto? Hay muchas mujeres que cantan el Nessun Dorma actualmente. Diana María es una de ellas que también interpreta el Nessun Dorma, pero tiene que ser un calaf con otro tipo de voz, una voz más tipo Martinucci, una voz más pesada, ¿no es cierto? Más de conquistador realmente de imperios. Pero bueno, la exquisitez de estas voces hace que se lleven adelante este tipo de cosas raras. Y este tipo de cosas raras, yo decía, la exquisitez de la voz,
es lo que a su vez los ha llevado al triunfo y a los berrinches y a las cosas raras que planteaban siempre. Siempre los contratenores en general tienen esas manías, excepto uno del que vamos a hablar, que es argentino, tucumano, que se llama Franco Fagioli, que también lo vamos a escuchar, que es una personalidad absolutamente sencilla. Vamos a las noticias. Bueno, quizás la noticia de la semana en el ámbito nacional es Septiembre Musical, una iniciativa del gobierno de Tucumán, que ya es la 57ª ocasión en que lo presentan, y que comenzó con una producción ambiciosa de La Traviata, con Mónica Ferracani encabezando en La Violeta, que después ha seguido con distintas expresiones de todo tipo, que van desde el tango hasta la danza contemporánea, la Camerata Bariloche el 8 de septiembre, el 9 estuvo Elena Roger con Escalandrum tocando Piazzolla. El día 10 un nuevo espacio lírico, un recital operístico. Va a estar ahora el día 14 Raúl Lavie, y el 15, estoy saltándome las presentaciones, el 15 va a estar Miguel Ángel Estrella al piano con Horacio Quiroga en canto y guitarra. El 15 también en la sala Orestes Caviglia va a haber un concierto de canzonetas con Andrea Llor y Leonardo Pastore, que estuvo aquí la semana pasada, con el maestro Malagoli al piano, y continúan así todo el mes, donde van a ser desde folclore continúan con la lírica, Marcelo Mogileski y Juan Falú el 17 de septiembre, eso va a ser algo inolvidable, en el Teatro San Martín, concierto de música de cámara, realmente Sueños y danzas eslavas, Bruno Gelber al piano el día 22 de septiembre, Ana María Cores en concierto, Tango Quinesis con Eleonora Casano, ahí también en el Teatro San Martín. Verdaderamente un programa espectacular, un esfuerzo increíble. Concierto de campanas van a ser, la Batalla de Tucumán. Qué lindo. En la Basílica de la Merced, la Iglesia Catedral y la Iglesia de San Francisco. Realmente es un evento que vale la pena. El 28 de septiembre, Shlomo Mintz, con su violín en el Teatro San Martín, uno de los mejores violinistas del mundo. Y eso el 29 de septiembre, un tributo a Creedence Clearwater Revival. O sea, realmente para todos los gustos, para todos los géneros, con el Cuche Leguizamón, realmente un elenco increíble para lo que va a ser este Septiembre Musical, que además tiene charlas, clases magistrales, seminarios de todo tipo. Así que la recomendación para los que están cerca y para los que no están cerca pero que quieran escuchar muy buena música y ver muy buenos espectáculos durante todo el mes de septiembre, Tucumán es un destino muy muy bueno. Bien, buenísimo. Sigamos ahora con Francisco Pérez. Francisco Pérez también es un contratenor mexicano que tiene una voz bastante diferente de las que escuchamos hasta ahora.
años, la moda cambia, pero en Operaire, el buen gusto y las ganas de hacer radio son permanentes. Operaire, la actualidad de un estilo. Eduardo, veníamos hablando recién de un contratenor argentino de proyección internacional, que vos tenés alguna historia para contar ahí. Y hablando de Tucumán. Franco Fagioli, tucumano. Bueno, la historia es muy simple, es decir, en ese momento yo trabajaba mucho con una maestra preparadora del Colón, que lamentablemente falleció, que fue maestra mía también cuando yo estudiaba en el Colón, que se llamaba Mercedes Alas. Mercedes Alas era una entusiasta de la ópera y de la música, y realmente una maestra excepcional. Un día me llama por teléfono y me dice: mira, Eduardo, conozco un pibe en Tucumán que ganó el concurso del CIF y que es contratenor. Y está en Tucumán y allá lo que hace es muy buen músico, dirige un corito y toca el piano también y canta de vez en cuando. ¿Por qué no lo traemos a Buenos Aires y le programamos un concierto? Bueno, nos pusimos de acuerdo, conseguí en ese momento una fecha en el Salón Dorado del Teatro Colón y vino a Buenos Aires. Mientras se quedaba viviendo en la casa de Mercedes Ala, ensayaba y nos veíamos. Y un día viene el ensayo en el Salón Dorado del Teatro Colón. Cuando yo voy a ver el ensayo llego tarde. Y cuando llego tarde entro y en el foyer abajo escucho una voz maravillosa, una cosa impresionante que no lo podía creer. Te le decía que me quedé sentado en la escalera de entrada del Colón, terminando de escuchar hasta que paró. Cuando paró subí al Salón Dorado y ahí me di cuenta que era Franco Fagioli. Bueno, el concierto se realiza y el concierto se llamaba Mezzos y Contratenores. Y había 3 contratenores y 2 mezzos. Una de las mezzos era María Eugenia Mirabelli. Entonces, alternativamente iba cantando cada uno. Y uno a veces tiene que creer en el destino y sobre todo ser consciente de que uno nunca sabe quiénes están sentados en la platea. En la platea estaba sentada una señora maravillosa, una mujer estupenda, que se llamaba Jutta Olson, lamentablemente falleció poco también, que se encargaba de las relaciones internacionales del Teatro Colón con los teatros del mundo. Y cuando termina de escuchar a Franco Fagioli, se me acerca y me dice: Eduardo, me tenés que presentar a este joven. Cuando terminó el concierto, bueno, por supuesto se lo presenté. La cuestión es que a partir de esa presentación, Jutta Olson le consigue una beca para estudiar en Inglaterra, y entonces el recorrido fue Tucumán, Buenos Aires, Inglaterra. Y se fue a Inglaterra y allá se perfeccionó durante 3-4 años, becado, totalmente becado. No era una persona de recursos económicos como para bancarse el viaje él, y menos una estadía de 3-4 años en Inglaterra, con lo costosos que son los estudios allá y lo costosos que son los profesores. La cuestión que ahora se ha transformado en una estrella internacional que viene al Colón y en el Colón canta los roles principales de las óperas del barroco, ¿no es cierto? Acaba de cantar hace poco también, acá en el Colón. Y lo que es fantástico de Franco, que al revés de las personalidades de los contratenores, sigue siendo una persona, digamos, un tucumano que le gustan las empanadas y absolutamente sencillo y agradecido con la vida y con todo lo que le tocó y cómo él, por mérito propio, se fue desempeñando en todo eso. Pero por sobre todas las cosas, la humildad. Vamos a escuchar a Franco Fagioli y fíjense qué diferencia que hay con las voces que veníamos escuchando anteriormente. Lascia che pianga.
Tenor. Questo quella per me pari sono a cantare tre d'intorno. Soprano. Barítono. Artigiani in razza annata. Bajos. En fin. Todas las voces y estilos tienen la oportunidad, pero solo una voz es la elegida del mes. Bien, escuchamos a Franco Fagioli, entonces nuestro querido tucumano que sigue viviendo en Londres y que, si notaron, es una gran diferencia con todo lo que escuchamos antes. ¿En qué sentido? Es una voz bien de mezzo. Uno le cuesta distinguir si es una mezzo aguda o si es realmente un contratenor. Es muy especial, la voz de él es muy aterciopelada, tiene un carisma espectacular, uno queda absolutamente enganchado con esa voz, y no es esas voces anteriores que son tremendamente agudas y que, digamos, si se puede usar la expresión, son finitas. Esta es una voz ancha que cubre más el espectro sonoro. Las otras son voces agudas que se comprimen en determinadas notas y que no dan un color ideal para lo que están cantando. Sin embargo,
lo hacen con una afinación, y uno de los fuertes de los contratenores y de los castrati era precisamente la coloratura, el trabajo de vocalización rápida interpretando alguna de las arias. En el barroco se usaba muchísimo eso. Incluso había una costumbre que no importa cuál fuera la ópera que se estuviera interpretando, en el medio de la ópera ellas ponían su aria favorita. Tuviera o no tuviera que ver, nada con la ópera, no importa, pero el público, más que ir a ver la ópera, iba a escuchar el aria favorita que ellos metían dentro de esa ópera. Una anarquía total. Pero llevaban multitudes, realmente llevaban multitudes. Ahora, yo me quedo con el estilo y con el color de voz de Franco Fagioli, esa voz dulce, templada y, como decía antes, ancha. Es un espacio ancho el que cubre su espectro sonoro. No, los agudos no se estrangulan, que siguen siendo parejos en todo el registro. El registro ancho de la voz sigue siendo ancho aun cuando va a los agudos, y eso es realmente una diferencia notable con los anteriores contratenores. ¿No te parece? Me parece que es algo maravilloso escucharlo a Franco Fagioli. Si tenemos que pensar en el artista del mes o de la semana, un artista con un talento bellísimo. Si alcanzamos a tiempo lo vamos a repetir ese número, porque realmente es una maravilla escucharlo. Seguimos con las noticias. Sí, es tanta la programación que hay en nuestro país, es tanta la programación que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es difícil poder difundir todo lo que se está haciendo. Yo estaba mirando la programación del CCK, del Centro Cultural Carlos Kirchner, del 12 al 17 de septiembre, y veo que hay algunas perlas que van a presentar que son increíbles. Por ejemplo, Leo Brouwer, el músico cubano, que entre el martes 12 y el jueves 14, guitarrista y compositor, va a estar presente para actividades como cursos, charlas abiertas. La Camerata Argentina de Guitarras va a ofrecer la totalidad de sus obras para ensamble de guitarras. El jueves en la Sala Sinfónica se van a poder escuchar 3 danzas concertantes y el concierto elegíaco, con Víctor Villadangos y la Camerata Argentina, con dirección de Pablo Agri y la supervisión del propio Brouwer. Y además el miércoles 13 y el jueves 14 el compositor y guitarrista va a ofrecer clases magistrales. O, por ejemplo, que el día, para que lo encuentre, acá está, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de este mes, es un programa que se llama Precursores, Gandini, Krofl, Etkin y Vieira, que es un ciclo que rinde homenaje a 4 autores fundamentales de Argentina, con la curaduría de Laura Novoa, y se va a realizar obras entrelazadas en 3 conciertos. Incluye estrenos locales, estreno mundial del PADD de Vieira, y el primero de los conciertos, el viernes 15 de septiembre a las 19 en el Salón de Honor, estará dedicado a canciones y música para piano, y el segundo, el sábado 16 a las 20, tríos con diferentes formaciones. Realmente interesantísimo. Una propuesta muy interesante. Krefeld, si me permitís, sí, es un compositor de los mejores que tenemos en lo que es la música electroacústica, que no es la música electrónica, no nos confundamos. La música electroacústica es otra cosa. Cuando ustedes ven en el cine una película, en general toda la música de cine está hecha de manera electroacústica. Krefeld es un promotor de la música electroacústica. Yo tuve oportunidad de dar clases de electroacústica junto con Luis María Serra en el Conservatorio Nacional de Música durante casi 8 años, y ahí armamos un pequeño laboratorio de electroacústica donde trabajamos formación de sonido con sintetizadores, computadoras aplicadas al sonido, en fin, toda la gama posible de lo que era la música electroacústica. Y Krefeld es uno de los precursores. También tuve oportunidad de viajar a Brasilia a un encuentro internacional de músicos electroacústicos que fue muy interesante. Lo organizaba la Universidad de Brasilia y fueron los principales músicos que componían electroacústica de todo el mundo. Y duró 7 días, donde a la mañana había charlas, conferencias, a la tarde estaba libre y a la noche había conciertos. Y ahí tuve oportunidad de ver un concierto para teremín y orquesta.
El teremín es un instrumento fantástico que en realidad era una alarma. Era una alarma que trabajaba por inducción, eran dos, una línea vertical, un alambre vertical y un alambre horizontal. Entonces cuando uno atraviesa con la mano empezaba a chiflar. Y además con la mano izquierda, si uno era diestro, lo que hacía era pasar la mano por el otro lado y levantaba y bajaba el volumen. Entonces, según la altura en que uno pasara la mano derecha, era el sonido que lograban. Entonces uno podía tener vibratos, moviendo la mano sobre la misma nota que generaba, y a su vez hacer toda una gama de sonidos impresionantes, toda la escala musical, simplemente moviendo la mano en el aire. Era maravilloso ver una rusa increíble, tocando el teremín en el medio de una orquesta sinfónica, nada más que moviendo las manos en el aire. Increíble. Muy interesante, una experiencia muy, muy linda. Aparte que uno escucha así y no se imagina lo que puede ser un timbre, pero si miramos los antecedentes de Knopfler, vemos que en nuestro país él fue el fundador y figura clave en todas las instituciones de fomento de la música contemporánea del país. Sí. En el estudio de fonología musical de la UBA, el laboratorio del Instituto de Itela, el departamento de música contemporánea, el departamento de música, sonido e imagen del Centro Cultural Recoleta, que dirigió por 25 años. Sí, lo dirigió, sí. Con lo cual estamos hablando de una propuesta valiosísima, Sí. que además se completa con Julio Vieira, obras de Julio Vieira, que fue discípulo de Knopfler, Mariano Etkin, que estudió composición con Guillermo Gretzer, Mariano Leroux, Gerardo Gandini, estudió dirección con Pierre Boulez, becario del Instituto Di Tella, y terminó de componer sus estudios para lágrimas, prolegómenos de una obra para orquesta días antes de su muerte en 2016. Mira vos. Y obras de Gerardo Gandini, pianista, compositor, director musical, que se formó con Ginastera, docente también del Instituto Di Tella, integrante del último sexteto de Astor Piazzolla, fue director de la Filarmónica de Buenos Aires, del Teatro Colón, y fundador del Centro de Experimentación de Ópera y Ballet, y falleció en 2013. Un concierto, una propuesta imperdible para el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 con distintos estilos. Sí, realmente imperdible. Bien, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar ahora un castrati real. Es Alessandro Morresi, que fallece en 1924 y que tiene oportunidad de grabar uno de los famosos cilindros. En este caso, lo que va a interpretar es un Ave María, que creo que es la única grabación que se consigue de un castrati real.
la ópera y usted, los únicos protagonistas. Bueno, muy bien. Escuchábamos entonces un castrati real. Alejandro Moresi, que fallece, como decía, en 1924. Pero ahora vamos a escuchar también otra cosa que es una rareza. Es Philippe Jaworski, en el momento en que él se presenta a un concurso de canto en Francia y que es el punto de partida de su carrera internacional, de la cual todo el mundo en este momento es famoso en todo el mundo, y que vino a cantar acá en Buenos Aires en varias oportunidades. Lo mandamos directamente. ¿Querés comentar algo más? No, solamente que realmente la trayectoria de Philippe Jaworski es sorprendente. Realmente es un cantante muy joven, pero que ha hecho una carrera increíble y en todo el mundo, y que realmente hoy es sinónimo del contratenor del mundo, y verdaderamente escucharlo me parece algo maravilloso. Así que yo me despido de nuestro público. Bueno, yo hasta también la próxima semana. Saludo, nos encontraremos la próxima semana y vamos a irnos escuchando desde el momento en que lo presentan para empezar a cantar en el concurso. Adelante. Voilà un artiste qui, vous allez le voir, ne se déplace jamais seul. Il est nommé dans la catégorie artiste lyrique. Il a un timbre très particulier, il a une présence très particulière. Il n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné par l'ensemble Mathéus. C'est très bien puisque l'ensemble piaffait depuis tout à l'heure. Vous voulez jouer absolument, n'est-ce pas ? Sous la direction, voilà, c'est ça, sous la direction de l'excellent Jean-Christophe Spinozzi, et qui va nous interpréter, Frédéric. Vivaldi, et là c'est l'empereur Anastasio qui est parti au combat, mais il veut retrouver sa belle, alors il faudrait que ça se termine très rapidement. Mais nous avons envie que ça commence très rapidement. Hein. Philippe Jaworski et l'ensemble Mathéus. Philippe Jaworski. Ritorno
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo. La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura, 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 a difundir cultura.